Nuestro tema de esta tarde le hemos titulado Llegando al punto de no retorno. Llegando al punto de no retorno. Y vamos a mirar nuestro caminar espiritual, nuestro caminar con Dios, el deseo de Dios, el anhelo de Dios para nuestra vida, pero cómo el hombre toma decisiones en su vida que muchas veces marcan su vida, afectan su vida, y hay decisiones que se toman que nos llevan a un punto de no retorno, o sea que no tienen vuelta de hoja, y que hay consecuencias como resultado de decisiones que tomamos, y que aunque Dios perdona cuando nos acercamos o nos humillamos a Él, muchas veces las consecuencias permanecen, se manifiestan en nuestra vida. Y bueno, hay toda una situación que se puede dar de un extremo a otro extremo. Vamos a ir mirándolo a través de la palabra. Así que leemos lo que dice Proverbios capítulo 16 versículo 6. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. La Escritura nos dice en este pasaje, Proverbios capítulo 16 versículo 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Cuando nos dice la palabra con misericordia y verdad se corrige el pecado tiene que ser corregido constantemente en nuestras vidas, en nuestro caminar, en nuestro desarrollo, porque cuando el pecado no es corregido, entonces el hombre se desenfrena, el hombre se desemboca, el hombre es trastornado por el pecado, es desviado y muy pronto se mira afectado de maneras terribles por el pecado. Entonces en la vida del hombre constantemente tiene que ser corregida. Aún el pueblo de Dios, si miramos la sombra de Israel en el pasado, constantemente Dios tenía que estar tratando con ellos, tenía que estar corrigiéndolos, porque de otra manera rápidamente, fácilmente se olvidaban de Dios, se apartaban de Dios, dejaban sus leyes, sus mandamientos y terminaban adorando ídolos y haciendo tantas cosas en contra de la voluntad de Dios. Entonces el pasaje nos dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Cuando hablamos de la misericordia y de la verdad, la misericordia, por supuesto, es la bondad de Dios, es Dios extendiendo sus manos para ayudarnos, para levantarnos, para sostenernos, socorrernos, restaurar nuestra vida. La misericordia del Señor lo que hace es levantar al hombre del muladar, levantar al hombre del pecado, levantar al hombre de la miseria, levantar al hombre cuando éste cae, cuando éste tropieza, cuando éste se descuida. La misericordia de Dios es el único medio, es la única ayuda que tenemos para poder ser socorridos por nuestro Dios. Si la misericordia de Dios se aparta de nosotros, sin la misericordia de Dios estamos perdidos. Jeremías lo entendió claramente cuando él escribe y dice: es por tu misericordia que no hemos sido consumidos, porque nunca decayó tu fidelidad, Señor. Grande y nuevas son tus misericordias a cada mañana, Señor. Grande y nueva es tu misericordia a cada mañana. Entonces Jeremías entendía que la única razón, la única causa por la cual no hemos sido consumidos es por la misericordia de Dios. Entonces vuelvo a repetir, la misericordia de Dios es la que levanta, es la que restaura, es la que fortalece, es la que bendice, es la que hace una obra maravillosa en la vida del hombre sin que éste la merezca, sin que éste sea muchas veces merecedor o digno de recibir aquello. Es la misericordia de Dios la que se apiada de nosotros. Pero la misericordia de Dios no trabaja sola, no trabaja independiente, sino que trabaja juntamente con la verdad de Dios. Por eso dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Cuando el hombre se ampara solamente bajo la misericordia del Señor,
Este hombre se convierte en una persona prácticamente alcahueta, liberal, que piensa que Dios es muy bueno, Dios es amor y solo es misericordia, y como solo es misericordia, Él no me puede mandar al infierno, yo no me puedo condenar, yo no me puedo perder, nada malo me puede pasar porque Dios es tan bueno. Y solo miran la bondad de Dios, solo miran la misericordia de Dios y el amor de Dios, y dicen: ¿cómo un Dios bueno va a poder mandarnos al infierno? ¿Cómo va a poder permitir que nos pase algo malo? Etcétera. Entonces no entienden que no solamente hay misericordia de Dios, sino que también hay verdad de Dios. Verdad de Dios es lo que Dios dice, es lo que Dios establece, es la palabra de Dios, son las leyes de Dios. Esa es la verdad de Dios establecida para guiar al hombre, para corregir al hombre, para encauzar el camino del hombre de una manera correcta. Entonces, cuando el hombre se ampara en la verdad de Dios y se aparta de la misericordia de Dios, se convierte en una persona legalista, una persona que ciertamente se para en lo que Dios dice, pero no nos podemos olvidar de la misericordia. No podemos pararnos en la verdad y dejar la misericordia, porque nos convertiremos en personas legalistas. No podemos tampoco pararnos solo en la misericordia de Dios y dejar la verdad de Dios a un lado, porque nos convertiremos en personas liberales, en personas, verdad, que traspasan los límites que Dios quiere, y no honraremos a Dios de la manera correcta. Entonces tenemos que entender que la misericordia y la verdad trabajan unidas, trabajan juntas, y dice por eso que con misericordia y verdad se corrige el pecado. En otras palabras, el Señor, su anhelo es libertar, restaurar, sanar, sostener, dar vida, dar paz, bendecir la vida del hombre de una manera muy especial. Pero la única manera que podremos hacerlo es cuando nos paramos mutuamente en la misericordia y en la verdad. El hombre cuando cae en un error, cuando cae en un pecado, cuando cae en un descuido, en diferentes cosas de la vida, necesita de alguna manera la misericordia de Dios y quiere la misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios no se manifiesta donde no hay verdad en la vida del hombre. Para que la misericordia de Dios corra y acuda y levante la vida de una persona, tiene que haber verdad en la vida de la persona. La misericordia no se acerca donde hay mentira. La misericordia no se acerca donde hay falsedad, donde hay hipocresía, donde hay engaño. La misericordia se aleja de ahí. Donde corre y se acerca rápidamente la misericordia, donde hay verdad, donde hay honestidad, donde hay sinceridad. Por eso cuando el hombre se desvía del camino de Dios, peca contra Dios, le falla a Dios, el camino correcto, si quiere encontrar la misericordia de Dios, no es excusarse, no es justificarse, no es esconderse, no es aparentar que todo está bien, es pararse en la verdad de Dios y reconocer, como dijo el salmista: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. Comienza a hablar aquel hombre, pero él se paró en la verdad. Él dijo: he aquí que en pecado he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Y comienza a pararse en la verdad. La verdad es reconocer uno su condición en vez de excusarla, en vez de justificarla. Cuando estamos mal, Señor, ayúdame porque estoy mal. Y cuando reconoces que estás mal, la misericordia de Dios correrá a tu auxilio, correrá a levantarte, a restaurarte, a ayudarte, a bendecirte, porque la misericordia se inclina y se apega a ayudar al que se para en la verdad de Dios. Por eso es que la misericordia y la verdad trabajan juntas, se unen estas, y de esta manera es como Dios quiere tratar con el hombre. Por eso dice: con misericordia y con verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Es importante entonces que el hombre se pare en la verdad para que la misericordia corra a su auxilio, corra a su ayuda. Pero repito, si el hombre no se para en la verdad y se para en la mentira y en el engaño y en las excusas y en los pretextos y en tantas otras cosas, entonces la misericordia, en vez de acercarse a él, se aleja de él, se aparta de él. Pero si no queremos que la misericordia se aparte de nuestra vida, entonces parémonos en la verdad.
verdad. Seamos honestos con el Señor, seamos sinceros con el Señor. No hay nada que agrade más al Señor que un corazón honesto, que un corazón sincero. ¿Usted recuerda la parábola del fariseo y del publicano? Dice que el fariseo llegó al templo a orar y decía: Dios mío, te doy gracias porque yo no soy como aquel publicano. Yo no soy un adúltero, no soy un ladrón, no soy un borracho, no soy un esto, no soy el otro. Yo ayuno 2 veces por semana, yo oro mucho, yo diezmo de todo lo que tengo, yo hago esto, yo hago lo otro. Y comenzó a hablar de esa manera, a justificarse a sí mismo. Sin embargo, el publicano dice que no se sentía ni con libertad, no se sentía digno ni de levantar la mirada al cielo. Solo se golpeaba y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, sé propicio a mi pecador, porque yo soy pecador, porque yo soy falto, porque yo no doy la medida, porque yo tengo este pecado, este problema, esta situación. Mira mi condición y ten misericordia de mí. Y la Biblia dice: de cierto les digo que el que salió justificado de aquel lugar fue el publicano y no el fariseo, porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será levantado, será restaurado, será bendecido de parte de Dios. Esa es la manera como Dios trabaja, esa es la manera como Dios obra, como Dios se glorifica en la vida del hombre. Entonces, nunca nos acerquemos a Dios pretendiendo ser los más justos, los más buenos. Nunca nos acerquemos como ese fariseo, de alguna manera juzgando a los demás y pretendiendo ser mejor que los demás. Gracias porque yo no soy como fulano y como sutano. Gracias porque yo hago esto, yo hago lo otro. Y comenzar a pensar que tenemos méritos con que acercarnos a Dios. Hermano, el hombre no tiene méritos con que acercarse a Dios. Los únicos méritos son la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Esos son los méritos, lo que Él hizo por nosotros. Nada de lo que yo he hecho, nada de lo que tú has hecho, nada de lo que podremos hacer será un mérito lo suficientemente grande o especial para poder acercarnos a Dios y pensar que podemos merecer el favor de Dios por nuestros propios méritos. Nunca lo lograremos. Ahora, vamos entonces adentrándonos en la palabra. El hombre se va alejando de Dios cuando quiere misericordia de Dios, pero no se para en la verdad de Dios. Quiere la bondad de Dios sobre su vida, pero no es sincero, no es honesto, no reconoce su condición delante de Dios, no reconoce su pecado, no reconoce su maldad, no reconoce cómo está, no busca a Dios con esa sinceridad. Se cubre como Adán y Eva con hojas de higuera, pone excusas y pretextos, y de esta manera es una apariencia caminando. Se cubre con religión, se cubre con aparentes buenas obras, se cubre con tantas cosas que intenta traer justificación a su vida, pero nada de eso justificará verdaderamente su vida, sino un genuino acercamiento a Dios parado en la verdad. No hay mejor manera que atraer a Dios a nuestra vida que pararnos en la verdad. Así de fea como puede ser, así de horrible como puede ser, Señor, mira lo que traigo en mi mente, mira qué pensamientos perversos se mueven allá, mira lo que se mueve en mi corazón, mira qué maldades, qué perversiones, mira qué resentimientos, qué rencores, mira qué cosas, Señor. Yo sé que nadie las ve, yo sé que a todos los puedo burlar y pasar por desapercibido, pero a ti no te puedo burlar. Tú sabes lo que hay acá y lo que hay acá. Ten misericordia de mí, Señor, y ayúdame antes de que esto con lo que batallo termine arrastrándome a hacer cosas malas y a pecar contra ti. Entonces, cuando el hombre se para en esa verdad, es cuando atrae, es como atrae la gracia, la misericordia de Dios sobre su vida. Avancemos entonces en nuestro tema, ya que tenemos mucho que recorrer y vamos a ir avanzando lo más que podamos. Isaías capítulo 55 versículos 6 y 7. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Oiga bien cómo lo dice Isaías 55, 6 y 7. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano, dice.
Y hace hincapié el versículo 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. Está mostrando la Escritura, está mostrando el Señor su anhelo para con el hombre, para con el pecador. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Y dice, si se acerca de la manera correcta, si me busca de la manera correcta, me va a encontrar, me va a hallar. La manera correcta de hallar al Señor, primeramente, es buscarlo de la manera correcta. Segundamente, es buscarlo en el tiempo correcto. Cuando lo buscamos de la manera correcta, lo hallamos cuando lo buscamos de la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Parados en la verdad, con sinceridad, con honestidad, abriendo nuestro corazón, no aparentando, no ocultando, sino abriéndole el corazón al Señor. Mira mi corazón, escudriñalo, examínalo, mira si hay en él camino de perversidad y guíame por el sendero eterno. Esa era la oración del salmista. Examíname, oh Dios, mírame, conoce mi corazón. Mira si a mí se me está pasando algo. Tú ves más allá de donde yo puedo ver. Señor, a través de tu palabra escudriña mi corazón, pues tu palabra es como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa oculta que se pueda esconder de ella. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces, cuando uno le abre el corazón a la palabra, Señor, escudriñame, la palabra llega a lo profundo del corazón y le muestra al hombre su condición real, su situación real. Muchas veces el hombre caminamos pensando que estamos bien, pero en ocasiones estamos bien en nuestra propia opinión, en nuestro propio pensamiento, pero no bajo la luz de Dios. Para mirar realmente cómo estamos, no me puedo parar en el espejo de mi propia opinión, porque ahí todo se ve bonito. Tengo que pararme en el espejo de la palabra, en el espejo de la presencia de Dios, en el espejo del Espíritu Santo de Dios, que me escudriña, que me ilumina y que me muestra las manchas que hay en mi alma, para darme cuenta verdaderamente en qué condición estoy. Esta es la manera como hallamos a Dios primeramente. Dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. O sea, que para empezar, muchas veces pareciera que hay gente que busca a Dios y no lo puede hallar. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde lo encuentro? Dime dónde, a dónde voy. Decía el salmista, ¿quién me diera alas como de paloma? Yo volaría y llegaría hasta su lugar, hasta donde esté el Señor. Pero ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Se encuentra en una iglesia? ¿Se encuentra en un monte? ¿Se encuentra en una casa, en una ciudad? ¿Dónde se encuentra? Dijo el Señor a la samaritana, ya no buscarás a Dios en el templo solamente o en los montes, sino que Dios es espíritu, y de aquí en adelante los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esto es un corazón genuino, un corazón sincero, un corazón abierto delante de Dios para hallar a Dios, para encontrar a Dios. De otra manera, el hombre busca a Dios y no lo halla. No lo halla, dice, yo no encuentro a Dios. Muchas veces nos falta sinceridad, nos falta pararnos en la verdad para encontrar a Dios genuinamente. Entonces dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. No solamente, primeramente hablamos de la manera de buscarlo, parados en la verdad, con sinceridad, con verdad. Pero segundo, el tiempo en el que puede ser hallado. Dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Esto nos habla de un tiempo en el que podemos hallar a Dios. Y también implica el que vendrá un tiempo en que no podremos hallar a Dios o encontrar a Dios. Por eso dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. ¿Qué es lo que determina ese tiempo en el que puede ser hallado?
en el que Dios puede ser hallado. Los primeros dos aspectos del tiempo en el que Dios puede ser hallado. Primeramente tenemos que reconocer que lo primero es antes de la muerte. Una vez que la muerte llegue, la Biblia dice: mientras hay vida hay esperanza. Pero una vez que llega la muerte, se acabó el tiempo. Ya no será tiempo para buscar a Dios. Ya no podrás buscar a Dios. Se busca a Dios en vida. Se busca a Dios mientras estamos en esta tierra. No podemos querer buscarlo después de que la muerte nos sorprenda. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable delante de Dios. Hoy es el día que Dios ha elegido para que lo busquemos. Ese hoy es el presente, el continuo presente en el que vivimos, en el cual debemos de buscar a Dios. Ayer ya pasó y ya no podré buscarlo. Mañana no sé si lo buscaré, porque ni siquiera sé si viviré. No me corresponde el mañana, pero el hoy me corresponde. El hoy es el regalo que Dios me da, y el hoy es el tiempo que Dios me concede para buscarlo mientras puede ser hallado. Segundamente, no solamente antes que la muerte me sorprenda, antes de que Cristo venga por su iglesia. Antes de que Cristo venga por su iglesia es el tiempo de buscar al Señor. Pero el día que Cristo aparezca por las nubes y levante y arrebate a su iglesia de esta tierra, se acabará el tiempo, se acabará la esperanza, se acabará la oportunidad, y ya no habrá tiempo de buscar a Dios. Y el que quiera buscar a Dios ya no lo hallará, ya no lo hallará, será demasiado tarde. Veamos algunos pasajes y veamos lo que nos dice la Escritura. Amós capítulo 8, versículo 11 y 12. Vea lo que el profeta Amós declara proféticamente, Dios hablando de los últimos días, lo que sucederá, lo que acontecerá, lo que se vivirá. Llegará un tiempo cuando se quedará buscar a Dios y no se hallará, no se encontrará, como lo dice Isaías 55:6. Por eso dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Entonces esto nos habla de un tiempo cuando ya no se podrá hallar, ya no se podrá encontrar. Primero es después de la muerte, es demasiado tarde, ya no se puede hacer nada, ya no hay esperanza, ya no hay oportunidad. Segundo, después del arrebatamiento, que es algo similar, ya no habrá oportunidad, sino que ahí se cierra la puerta. El que entró, entró, y el que no, se perderá, según la palabra nos enseña. Y aquí nos enseña de esta manera la Escritura en Amós 8:11. Oiga lo que dice la palabra. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Señor y no lo hallarán. Qué tremendo. Esta es una palabra profética que se cumplirá en los últimos días. Y dice que vienen días, aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Pero dice, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra, de querer buscar a Dios. Pero dice: e irán errantes de mar a mar, recorrerán continentes, recorrerán océanos, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Señor y no la hallarán, no la hallarán. Entonces esto nos enseña que el buscar al Señor, hay un tiempo preciso, hay un tiempo de gracia, hay un tiempo de oportunidad que el Señor nos ofrece para buscarlo, que nos invita a buscarlo, que nos invita a acercarnos a Él con sinceridad, con verdad, para poder hallarlo y ser bendecidos, ser restaurados por el Señor. Pero cuando no lo hacemos, cuando despreciamos el tiempo que Dios nos da, y cuando el hombre simplemente piensa que él puede elegir y decidir cómo y cuándo buscar a Dios, y que cuando él elija y él decida buscar a Dios, entonces buscará a Dios, y como que Dios tiene que estar ahí a su antojo, a su alcance, para poder responderle y ser hallado a la hora y en el momento que al hombre se le ocurra. Eso no lo dice la palabra de Dios.
Eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Dios le da la oportunidad al hombre, invita al hombre a acercarse a Él. Pero si el hombre, en el tiempo que Dios puede ser hallado, en el tiempo que Dios quiere tratar con el hombre lo rechaza, el hombre lo desprecia. Puede ser que cuando el hombre quiera buscar a Dios, no lo encuentre como él quisiera, cuando él quisiera, donde él quisiera, y sea demasiado tarde. ¿Por qué razón? Bueno, vamos a ir avanzando mirando diferentes pasajes. Venga conmigo a Génesis capítulo 6, versículo 3. Y avanzamos en nuestro tema para ir comprendiendo más ampliamente lo que nos dice la palabra. Punto de no retorno. O sea, cuando el hombre llega a un punto de no retorno, es un punto donde puede haber menospreciado, puede despreciar la invitación de Dios, el tiempo de Dios, la bendición de Dios, el trato de Dios, para poder ser bendecido, para poder ser restaurado, para poder ser perdonado. Y repito, cuando el hombre quiere hacer las cosas a su manera, entonces las cosas no salen bien. Cuando Noé construyó el arca y predicó por 120 años la palabra, buscando que los hombres se arrepintieran, predicándoles que se arrepintieran, dice la palabra que se burlaban de él, no le creían, no le hacían caso. Y dice que hasta que terminó de construir el arca y la puerta se cerró, entonces se abrieron las cataratas de los cielos y de la tierra, saliendo agua por abajo y lloviendo agua de arriba. La tierra se inundó en un instante. Cuando la tierra comenzó a inundarse, los hombres gritaban y clamaban y decían: Noé, Noé, ábrenos la puerta, ábrenos la puerta. Era demasiado tarde. Nunca dice la palabra que el Señor se detuvo y dijo: pobrecitos, ¿cómo los voy a dejar morir? ¿Cómo van a perecer? ¿Cómo se van a ahogar? Al fin y al cabo, yo los creé, yo los formé, tengo que salvarlos. No, la Biblia no dice de ninguna manera que abrió la puerta Dios, porque el que cerró la puerta no fue Noé, el que cerró la puerta fue Dios. El que abre y el que cierra no es el hombre, el que abre y el que cierra es el Dios de los cielos. Aleluya. Él es el único que tiene poder para abrir la puerta, para cerrar la puerta, para dar salvación o para no dar salvación. El hombre podrá decir mil cosas y podrá hacer mil cosas, pero ningún hombre, ni pastor, ni reverendo, ni apóstol, ni nada puede, ni tiene poder ni autoridad para abrir ninguna puerta. Solamente es Dios el que abre, solamente es Él el que tiene esa autoridad y esa libertad. Entonces con Noé cerró la puerta y no hubo más oportunidad. La Biblia nos habla de 10 vírgenes que esperaban al esposo, y dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Dice que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, las insensatas no lo hicieron, y a la medianoche todas cabecearon y se durmieron. Pero a la medianoche se escucha un clamor: ahí viene el esposo, salir a recibirle. Y se levantan todas. Las que tenían aceite echaron en sus lámparas, encendieron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Pero las que no tenían aceite, no tenían presencia de Dios, no tenían gracia de Dios, no tenían el Espíritu Santo de Dios, dice que estas les decían a las prudentes: danos de vuestro aceite para poder también salir a encontrar al esposo. Y les dijeron: no podemos darles, no sea que nos quedemos sin aceite y ya ni nosotras podamos encontrarnos con el esposo. Vayan y consigan y compren donde venden. Y estas se fueron a buscar comprar, a buscar ponerse a cuentas a última hora, demasiado tarde. La Biblia dice que mientras aquellas 5 vírgenes insensatas andaban buscando comprar aceite, andaban buscando presencia de Dios, andaban buscando arreglar sus vidas, andaban buscando ponerse a cuentas con Dios, dice que entonces las prudentes entraron a las bodas con el Señor. Y cuando entraron, dice que después llegan las otras insensatas tocando y diciendo: Señor, Señor, ábrenos la puerta, no las conozco, hacedoras de maldad, apártense de mí. No hubo más oportunidad. Es el punto de no retorno, donde el Señor dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La Biblia dice: ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es el punto de no retorno. No queremos
queremos esperar a ese día, no queremos esperar ese momento. Abramos nuestro corazón ahora, busquemos a Dios ahora, entreguémonos a Dios ahora, pongámonos a cuentas ahora, sirvamos a Dios ahora, honremos a Dios ahora. Este es el tiempo que Dios nos da para aprovecharlo, para valorarlo, para apreciarlo y poder aprovecharlo de la mejor manera. Comprendemos. Génesis capítulo 6 versículo 3. ¿Qué dice la palabra? Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dice la palabra que después de que Adán y Eva pecaron, salieron del huerto, tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Caín se levanta contra Abel y lo mata por envidia, por celos. Dios le da un reemplazo a Adán y a Eva, a un hijo llamado Set, y dice que cuando este hijo crece, este caminó en la voluntad de Dios, y dice que desde ahí comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor una vez más. Comenzaron a buscar a Dios, comenzaron a servir a Dios. Un remanente de la descendencia de Set, a diferencia de la descendencia de Caín, que eran hombres perversos, hombres contrarios a la voluntad de Dios, que desde su padre Caín se desvió, se apartó de Dios y vivió una vida huyendo de Dios, alejado de Dios, escondiéndose de Dios. Y de esta manera miramos que toda su descendencia siguió ese mismo camino. Muy pronto la tierra comenzó a corrompirse, a pervertirse. Y dice la palabra que solo había un remanente que amaba a Dios y que honraba a Dios. Era la descendencia de Set, los hijos de Dios que honraban a Dios, que invocaban el nombre del Señor y servían a Dios. Pero Génesis 6:1 dice que aconteció andando el tiempo que viendo los hijos de Dios, la descendencia de Set, que a los hombres les nacieron hijas hermosas. Dice que miraron entre ellas y les gustaron tanto que se mezclaron con ellas, escogiendo entre ellas. Y dice que entonces se corrompió la descendencia de los hijos de Dios. Esta descendencia de Set comenzó a corrompirse y ya no había un remanente sano que honrara a Dios. Ya no había quien sirviera a Dios. El poco remanente que había se había corrompido, yéndose tras las hijas de los hombres, tras la descendencia de Caín, que no honraban a Dios. Y la tierra terminó corrompiéndose en su totalidad. Siendo que así estaba la condición, dice la escritura entonces en Génesis 6:3: y dijo el Señor cuando miró esta depravación, esta corrupción, que aún el remanente de los hijos de Dios ahora se corrompía, uniéndose a quien no se debería de unir. ¿Por qué era tan peligroso unirse a aquellas mujeres, los hijos de Dios? Porque estas mujeres desviaron el corazón de ellos hacia la idolatría, hacia el pecado, hacia la maldad, rebelándose contra Dios como lo había hecho su padre Caín. Y así miramos que Dios dice: y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Recortó la vida de los hombres. De vivir 800, 900 años, casi 1000 años, le recorta la vida de un 100% a un 10%. De vivir cerca de 1000 años a vivir 100, 120 años. Entonces les da un bajón a los días de la edad de los hombres. ¿Por qué? Porque entre más tiempo vivían, más se corrompían y más se multiplicaba la maldad sobre la faz de la tierra. Entonces dice: voy a recortar los años de 800, 900. Usted lee antes de Génesis 6 y nos habla de que los hombres vivían cantidad de años enorme. Pero ahí Dios comienza a recortar. Y lo primero que dice es: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Es decir, no voy a estar peleando con el hombre. ¿Y por qué Dios tiene necesidad de pelear con el hombre? Porque el hombre se inclina constantemente a hacer lo malo. El hombre, por naturaleza, desde el pecado de Adán y Eva, trae una naturaleza caída, una naturaleza carnal y pecaminosa. Y en esta naturaleza, decía Pablo: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, mora el mal. Hay una tendencia al pecado, hay una inclinación hacia lo malo.
En mi carne, dice, hay todo aquello. Por eso peleo contra mi carne, por eso golpeo mi carne, por eso crucifico mi carne con Cristo. Porque mi carne, dice, en esta no mora el bien, solo mora el mal. Y entonces él entendía esta verdad. Esta verdad viene desde el origen de Adán y de Eva, la caída de la humanidad. Desde ahí se corrompe la humanidad, se corrompe el alma del hombre. No solamente fue que pecó y ya pecó y borrón y cuenta nueva y todo sigue igual. No, en la caída de la humanidad se corrompió el alma del hombre, se degradó el alma del hombre. Y cuando estos engendran hijos, los hijos ya nacen con esa degradación. Así como cuando se transmite una enfermedad genética de padres a hijos, y hay hijos que de repente nacen ya con cierta enfermedad genética porque papá lo tenía, mamá lo tenía, y de repente el hijo, la hija nació con ese problema genético. Pues espiritualmente no hay solo ciertas personas que nacieron con la enfermedad genética del pecado. Todos, absolutamente todos, nacimos con lo que es ya el pecado en nuestra vida, el pecado original, como se le conoce, el pecado de Adán y de Eva. Ahí se degradó el alma del hombre, y desde ahí viene todo lo que es el deseo del hombre de inclinarse hacia lo malo. Por eso dice Dios, dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Por qué? Porque ciertamente Él es carne, Él es carne, Él es carnal, Él es terrenal. Está corrompida su alma, está vendida al pecado, está inclinado constantemente a hacer lo malo. Y dice Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios pelea con el hombre, estorbándole para que no haga lo malo, para que no se vaya tras el pecado, para que no destruya su vida. El Espíritu de Dios se le atraviesa, redarguyéndole, estorbándole, diciéndole no lo hagas, no lo hagas. Pero el hombre se aferra, y Dios dice, tengo un límite. Cuando yo digo no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, es porque hay un límite. Dios le estorba al hombre, Dios le dice no lo hagas, Dios le dice cuidado, Dios le redarguye, Dios le remuerde, Dios lo estorba, Dios pelea contra el hombre para que el hombre no sea arrastrado por el pecado. Pero repito, cuando el hombre se aferra a seguir ese camino, Dios dice, llega un punto donde dice, no te detendré más, no te estorbaré más, adelante. Eso es lo que quieres, adelante. Y pobre del hombre cuando Dios hace eso, porque el hombre no necesita que Dios venga a enjuiciarlo, por así decirlo, para que termine mal. El hombre solo se autodestruye por sí mismo. Sus propias decisiones, sus propias elecciones. Cuando Dios deja de estorbarle al hombre, hermanos, no hay policía, no hay ley, no hay padre, no hay madre que lo detenga a uno, no hay autoridad, no hay consejo, no hay nadie que lo detenga a uno. Al hombre nadie lo detiene cuando éste se deprava, cuando éste es movido por el pecado. Cuando Dios se mueve de su camino, no hay nadie que lo detenga. Las lágrimas de una madre no detienen a aquel hijo de andar en la maldad. Las lágrimas de una esposa no detienen a aquel esposo. No hay un consejo lo suficiente sabio que lo detenga, porque el hombre se deprava. El único que puede detener al hombre de enredarse y caer en el pecado es el Espíritu Santo de Dios. Es el que nos guarda, es el que nos cuida, es el que nos sostiene, es el que nos fortalece, es el que nos redarguye, es el que nos sostiene caminando. Es el único. Pero si el Espíritu de Dios nos deja a nuestra propia suerte, a nuestra propia voluntad, hermanos, el hombre solo se autodestruirá completamente. Entonces la palabra dice, dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Dios contiende contigo, Dios contiende conmigo, contiende en diferentes áreas, en diferentes momentos, en diferentes situaciones que tenemos. Cuando hay una tentación, cuando hay una decisión y que se abren caminos para decidir lo correcto o lo incorrecto.
Y uno dice, ¿qué voy a hacer? Quisiera hacer esto, pero Dios dice, no lo hagas, haz esto otro, eso no te conviene, elige esto para que vivas, para que seas bendecido. Ay, sí, pero a mí me gusta tanto esto. Y está el hombre claudicando entre dos pensamientos, está el hombre batallando en su mente y en su corazón, y Dios está luchando con el hombre para que no se desvíe, para que no se aparte, para que no caiga, para que no termine tomando decisiones destructivas. Dios dice, voy a luchar contra ti, pero si veo que tú estás determinado a seguir tu propio camino, a hacer lo que hay en tu corazón, te voy a dejar que hagas lo que hay en tu corazón. Llega un tiempo, llega un límite donde Dios permite, y eso es algo peligroso, eso es algo delicado. ¿Por qué es algo peligroso y delicado? Porque muchas veces ya no hay retorno de esas decisiones. Hay muchos que se han apartado de Dios y nunca más regresan al camino de Dios. No piense que todo el que se aparta de Dios regresa al camino de Dios. Los únicos que regresan son los que Dios en su infinita misericordia tiene misericordia de ellos. Y Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Dios se compadece de quien Él se quiere compadecer. Entonces no es de todos. Una vez que lo hemos conocido, una vez que hemos caminado con Él, debemos de saber que solamente el caminar con Cristo nos va a mantener seguros, y el obedecerlo, el no pelear contra Él. Cuando el Señor nos habla, dice el libro de los Hebreos capítulo 3 versículo 7, como dice el Espíritu Santo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras por 40 años, pero no pude soportar esa generación. Entonces dice el Señor: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si Dios te habla hoy, no pelees contra Dios, no luches contra Dios queriendo hacer tu propia voluntad y Dios luchando contigo para que no hagas tu voluntad, sino para que hagas la voluntad de Él. No luches contra Él, porque eventualmente, si sigues peleando y peleando y peleando y peleando, llegará un punto donde Dios dirá: no contenderé para siempre contigo, no te estorbaré para siempre. Llegará un momento cuando me voy a quitar de tu camino, cuando te voy a dejar hacer lo que quieras hacer, y ese día te vas a lamentar. Te vas a lamentar porque no habrá nada bueno para tu vida. Solo habrá consecuencias, solo habrá dolor, solo habrá sufrimiento, solo habrá muerte, solo habrá pérdidas. Solamente habrá todo eso porque nos apartamos de Dios. Veamos parte de eso que viene cuando el Espíritu de Dios deja de contender con el hombre. Proverbios capítulo 1 versículo 22 en adelante. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Por el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Esto es lo que sucede cuando Dios cumple esta palabra que dijo en Génesis 6:3: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Entonces, ¿qué es lo que hace en este pasaje de Proverbios? Él exhorta y dice: ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearéis el burlar?
y los insensatos aborrecerán la ciencia. Dice: volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Este es el trato de Dios. Dejen la simpleza, dejen los burladores el burlar, los insensatos la insensatez, dejen la maldad, dejen el pecado, apártense de ese camino, vuélvanse a mi reprensión. Yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y les haré saber mis palabras. Mi espíritu peleará contra ustedes, mi espíritu contenderá contra ustedes, con el fin de no dejarlos que se desvíen al pecado, a la maldad, a lo equivocado, al error. Yo les doy mi reprensión a través de mi espíritu que derramo sobre ustedes. Les hago saber mis palabras y los hago volver en sí para que se vuelvan a mí. Pero ¿qué pasa si, a pesar de que les hago la invitación: ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo, burladores, desearéis el burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo seguirán esos caminos torcidos, esa vida equivocada? Dice: vengan a mí, vuélvanse a mi reprensión. Búsquenme mientras puedo ser hallado. Llámenme entre tanto que estoy cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos malvados, y vuélvase al Señor, el cual tendrá misericordia. Pero dice: volveos a mi reprensión, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Pero ¿qué pasa si rechazo, si endurezco mi corazón, si ignoro y menosprecio el consejo de Dios y simplemente peleo contra el Espíritu de Dios por hacer mi propia voluntad, sin importarme la reprensión del Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios nos reprende, el Espíritu de Dios nos exhorta, el Espíritu de Dios nos llama la atención, nos redarguye, nos hace sentir mal, incómodos, y nos dice: no sigas el mal camino. Pero a pesar de todo eso, uno decide y uno elige el camino que va a seguir, las decisiones que va a tomar. Y luego dice: si tomas ese mal camino y eliges hacer lo que tu corazón te dicta, yo me haré a un lado y no contenderé más contigo, y te dejaré caminar por tu propio camino. ¿Qué te espera? Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré, dice el Señor, en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegase como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Ese es el deseo de Dios para su pueblo, para sus hijos. Nos advierte, nos dice: hijo, ten cuidado. Hay un camino torcido, hay una desviación, hay un endurecimiento del hombre que provoca que Dios se aparte del hombre y que lo entregue a sus propios caminos, a sus propios deseos. Y ahí está muy seria la cosa. Repito, de ahí muchos no se levantan, de ahí muchos no vuelven al camino de la vida, de ahí muchos perecen en esta tierra y perecen en la eternidad. Por eso el consejo de Dios es: escuchen, atiendan a mi voz, no peleen contra mí, no contiendan. Cuando les llamo, correspondan a mi llamado, sean sensibles, no permitan que su corazón se endurezca a causa del pecado. El pecado es lo que mayormente endurece el corazón.
La presencia de Dios, la santidad, la gracia de Dios es lo que suaviza el corazón y lo hace sensible, sensitivo a la voz de Dios, a la voz del Espíritu de Dios, a la obediencia a Dios. Entre más cerca vives de la presencia de Dios, tendrás un corazón más sensitivo, más sensible, que apenas Dios te está hablando, sí Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Heme aquí, Señor. Un corazón sensitivo, un corazón noble, un corazón presto a los pies de Jesús. Lo que nos da ese corazón es la presencia de Dios, es acercarnos a Él, es abrir nuestro corazón a la palabra de Dios, es pararnos en la verdad, asincerándonos con Dios y dejando que Dios trate con lo que nosotros no podemos tratar, que Dios arranque lo que nosotros no podemos arrancar, que Dios quite lo que nosotros no podemos quitar, que Dios nos ayude con aquello que sentimos que es más fuerte que nosotros y que batallamos para poder superarlo con nuestras propias fuerzas. Dios conoce nuestra capacidad y nuestra condición. Él dice que como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. No somos la gran cosa, no somos superhombres, no somos superfuertes, somos polvo. Eso es lo que somos. Pero cuando Dios sopla su espíritu sobre nosotros, aún el polvo tiene vida, aún el polvo cobra vida, aún el polvo alaba y glorifica el nombre del Señor, aún el polvo exalta y sirve al Rey de todo corazón. Aún el polvo es un instrumento en las manos de Dios. Cuando éste se presta en las manos de Dios, un corazón presto, un corazón noble, un corazón dócil, un corazón sensitivo, es lo que Dios anhela, es lo que Dios desea. Y ese corazón es el que se para en la verdad, sin importar lo demás, lo que hayan de pensar, lo que hayan de decir, lo que hayan de creer los demás. Él se para delante de Dios. Señor, ayúdame. Señor, esta es mi condición, esta es mi situación, esta es mi realidad. Señor, ayúdame, mi Dios. Si tú no me ayudas, pereceré. Si tú no me ayudas, me hundiré. Si tú no me ayudas, mi corazón se endurecerá. Ayúdame, Padre. Y el Señor, cuando ve ese corazón parado en la verdad, viene con su misericordia y abraza ese corazón y consuela y fortalece y liberta y restaura y sana y hace una obra maravillosa en ese corazón que se para delante de Dios honestamente, genuinamente, y le da lugar a Dios a la manera que Dios quiere que le dé lugar. Bendito su nombre. Avancemos rápidamente, el tiempo ya nos ganó. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 8 nos lo amplía detalladamente, o más con otras palabras, pero diciendo lo mismo. Oiga cómo lo dice. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El versículo 1, oiga lo que Dios me muestra en este versículo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Cuando nos dice primeramente, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, quien quiera que seas,
quien quiera que seas tú que juzgas. Dice, eres inexcusable. O sea, no hay excusa, no hay pretexto, quien quiera que tú seas. Y dice, quien quiera que tú seas, tú que juzgas. Y luego agrega y dice, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Qué está diciendo? Yo creo que literalmente no todos hacemos lo mismo, por así decirlo. Hay cada persona que tiene diferente flaqueza, diferente dificultad, diferente área. Pero lo que el Señor está diciendo, lo que a mí me muestra en lo personal en este pasaje es lo siguiente. Dice, cuando dice que eres inexcusable, hombre, quien quiera que tú seas, tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Lo que quiere decir es lo siguiente. Santiago nos dice que el que viola la ley, el que quebra la ley, se hace culpable de toda la ley. Podemos quebrar la ley haciendo una cosa, por ejemplo, robando. Y quebró la ley y ya la ley está encima de aquella persona y es reo de condenación porque robó. Y la ley dice no robarás, entonces la ley viene contra él. Bueno, este está robando, ese es su problema, esa es su debilidad, su error, su pecado, como quieras llamarlo. Bueno, este otro no está robando, él no roba, él no ha robado, él nunca ha robado, ¿verdad? Y él, como nunca ha robado, se le hace muy fácil juzgar al que ha robado. Siempre, hermanos, tenemos la tendencia como seres humanos de que en lo que nosotros consideramos que no estamos fallando, se nos hace muy fácil juzgar al que está fallando en esa área. Pero en lo que yo estoy fallando, ahí sí no quiero que me juzguen, ni quiero juzgar a nadie, sino al contrario, busco excusar mi vida y la vida de los demás que hacen aquello mismo que yo estoy haciendo. En otras palabras, cuando uno piensa que porque uno no está haciendo una cierta cosa, tiene libertad para juzgar a otro que está haciendo algo que a lo mejor yo no estoy haciendo. Oh, ese drogadicto, él merece esto y merece el otro, porque ¿cómo puede estar haciendo eso? Porque a lo mejor yo nunca he hecho eso. Yo nunca he usado drogas, nunca he sido un drogadicto, pero no he sido eso, pero he sido otra cosa. He sido un chismoso, ¿verdad? Y he sido un criticón, he sido un mentiroso y practico la mentira como el pan de cada día, ¿verdad? Cada mañana estoy buscando a quien contarle una mentira como el desayuno que me como por las mañanas. Hay gente que, hermano, se sorprende uno de que yo no sé cómo se inventa tanta cosa, ¿verdad? Entonces este no es un drogadicto, no ha batallado con eso o no tiene ese problema, pero tiene otro problema igual de feo o igual de terrible, que lo compromete igual delante de Dios. Entonces a lo mejor es algo diferente que lo que la otra persona tiene o está haciendo, pero al final de cuentas, si tú tienes una área donde igualmente estás fallando, donde igualmente quedas corto y no das la medida, entonces eso te compromete. Y dice el Señor, tienes que luchar por arreglar tu vida. No se te haga fácil simplemente ponerte a juzgar a otros en las áreas que tú consideras que no estás fallando. Oh, yo no estoy fallando en esta área y se me hace fácil apuntar, señalar y juzgar a los que están fallando en esa cierta cosa, porque yo no estoy fallando ahí, pero yo estoy fallando en otra área, yo estoy fallando en otra cosa y soy igual de culpable, de responsable. Y ahí es donde dice el Señor, por eso eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas. Dice, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. A lo mejor lo haces de una manera diferente, a lo mejor lo haces en un área distinta, pero estás pecando igual. Es un pecado diferente, pero pecado es pecado, ¿verdad? No vamos a decir este pecado sí es condenado por Dios, pero este otro pecado no es condenado por Dios. No, todo pecado es condenado por Dios, es desagradable a Dios, y todo pecado tiene que ser cortado, tratado correctamente. Por eso decía la palabra, con misericordia y con verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Aleluya. Reconociendo nuestra condición
condición y no juzgando a otro por lo que yo no estoy haciendo, pero yo estoy haciendo algo diferente que me compromete igual que aquel a quien estoy juzgando. ¿Sí me comprende, mi hermano? Entonces, por eso es que cuando el Señor Jesús recuerda el típico y clásico ejemplo de aquellos que trajeron a aquella mujer sorprendida en el acto de adulterio y la trajeron delante del Señor, y que le dicen: Señor, en la ley de Moisés está escrito que las tales mujeres han de ser apedreadas y morir, ¿verdad? Y el Señor dijo: sí, es cierto, pero dice que se agachó, se puso a escribir en tierra. No dice que escribía, pero lo que se entiende es que escribía posiblemente los pecados secretos de aquellos hombres, y comenzó a escribir. Y cuando aquellos miraban, comenzaron, creo yo, a entender: este me va a descubrir acá, este aquí me va a sacar todos mis trapitos al sol, y aquí voy a quedar en evidencia yo, y en vez de que la apedrean a este, el apedreado voy a ser yo posiblemente. Y terminó, ¿verdad? El Señor de escribir, se pone en pie y les dice: sí, la ley dice eso. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra, arrójenla con libertad, apedréenla con libertad, denle duro. ¿Y quién le iba a dar duro? ¿Quién iba a atreverse a soltar la primera piedra? Si dice que es del menor hasta el más viejo, comenzaron a soltar las piedras y a retirarse. Yo creo que muy desapercibiditos, como que no se diera cuenta nadie. Me desaparezco, me hago a un ladito, y al último quedó sola la mujer. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Esto que está diciendo aquí. ¿Qué estaban haciendo aquellos hombres? Aquellos hombres le estaban juzgando. Le estaban juzgando con razón, sí, con razón, porque posiblemente sí había adulterado a aquella mujer, ¿verdad? Pero en la condición en la que ellos estaban quizás igual, o a lo mejor hasta peor. Solo Dios sabe en qué condición estaban aquellos hombres que el Señor, cuando los delata de esta manera, comienzan sin palabras a sentirse redargüidos y descubiertos, y comienzan a mejor alejarse el uno tras el otro, y se alejan y dejan allá a la mujer sola, ¿verdad? Y le dice el Señor: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Se han ido? Sí, Señor, se han ido, ya ninguno está. Pues ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Vete y sigue una vida agradable a Dios. Aprovecha, valora la misericordia de Dios. Pero es precisamente lo que estaba diciendo el Señor. O sea, que cuando el hombre juzga a alguien más de esta manera, y él también tiene situaciones en las que está fallando, está apedreando a otro por alguna cosa que a lo mejor él no está haciendo, pero él va a ser apedreado por lo que él está haciendo, por así decirlo. Recuerde que la palabra del Señor dice: con la vara que midas, con esa vara serás medido. Entonces, lo que Dios nos manda sobre todas las cosas es abrir nuestro corazón a Dios, para que Dios trate con nosotros antes de juzgar a alguien más. Dijo el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Por qué dices a tu hermano: saca la paja de tu ojo, cuando no miras la viga que tienes en tu propio ojo? Entonces quita primero la viga que hay en tu ojo, quita primero el problema, arregla primero tu vida, arregla primero tus faltas. Oh, pero yo no estoy fallando en esa área. No estás fallando en esa, pero estás fallando en esta y en esta y en esta y en esta. Y el Señor te va a sacar una lista ahí por delante, si crees que no estás fallando en nada, y te la va a sacar y te va a decir: sí, no estarás fallando en eso, pero estás fallando en esas otras 4, 5, 6 cosas. Entonces trabaja en todo lo que estás fallando, y entonces verás bien para ayudar a tu hermano a sacar la paja de su ojo, ayudarlo a ser restaurado. Lo ayudarás a superar su error, su falta, y a poder salir de esa situación. Entonces ese es el deseo de nuestro Dios, para no hundirnos, para que nuestro corazón no se endurezca. Dice el versículo 2: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? O sea, que Dios te bendice, que Dios es paciente contigo, que Dios te da de su gracia y de su bondad, con el fin de que vengas a un genuino arrepentimiento.
y que cambies de vida y que le abras el corazón y le des lugar a Él en tu vida. Pero dice el Señor, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dios quiere que nuestro corazón nos endurezca. Dios quiere que no menospreciemos las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, sino que éstas nos guíen al arrepentimiento. Que no se endurezca nuestro corazón, porque por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces Dios dice: hijo, no atesores para ti ira, no caigas en un grado, en un estado donde puede ser un punto de no regreso, un punto donde tu corazón se aparte, se desvíe, se endurezca, se entenebrezca y se aleje completamente de la gracia de Dios y perezcas en esa clase de vida. No permitas que tu corazón se endurezca. Aprecia, valora la benignidad de Dios, la paciencia de Dios, la longanimidad de Dios. Esto es lo que Dios te da, esto es lo que Dios te bendice para que venga un arrepentimiento genuino y para que tu corazón se mantenga sensible a la presencia de Dios. El anhelo de Dios es tener corazones sensibles, dóciles ante su presencia, y que de esta manera le adoremos, le honremos, caminemos con Él, amemos la misericordia y nos paremos en la verdad y seamos restaurados, bendecidos, sanados y lleguemos a la gloria de Dios, alabando y glorificando el nombre del Señor con libertad, con un corazón agradecido. Cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús nuestro Salvador. Aquí me detengo. Le voy a invitar que nos pongamos de pie.